Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros acompañándonos en una enseñanza más. Estamos aquí para traer algo más de la palabra del Señor. Gracias por compartir igualmente este link allí en sus redes sociales, ya sea en Facebook, en YouTube, en cualquiera de sus redes que usted tenga, Twitter, Instagram, lo que sea. Pero que usted comparta esta enseñanza con otras personas que seguramente usted quiere bendecir. Vamos a empezar esta reunión y vamos a hacerlo de lo mejor como podemos nosotros, que es poniendo las cosas en las manos del Señor. Por eso decimos: Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, por esta hora en que nos reúnes, mi Jesús, como gran congregación, como gran familia tuya, a escuchar de tu palabra, a aprender de lo que tú tienes para nosotros, mi Señor Jesús. Gracias por estar con nosotros. Ponemos esta enseñanza en tus santas manos, Padre, y que sea de gran ayuda y de crecimiento espiritual. Padre bendito, que no sea tu siervo hablando, sino que seas tú quien tiene algo realmente especial para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Prepárense, ya en un momento comenzamos con esto que es la enseñanza de los jueves de la palabra del Señor. Bienvenidos todos. Bien, ya estamos acá con nuestro estudio, entonces vamos a prepararnos y esta noche vamos a hablar igualmente de un tema que es un complemento de lo que hacemos los martes, ¿no? Hemos estado estudiando los martes la parte profética acerca de lo que se está hablando allí en Mateo 24. Pues bien, estamos aquí. En esta noche vamos a mirar algunos términos que se mencionan allí y que, si bien parecen muy similares, no son iguales. Cada uno tiene una connotación distinta que nosotros debemos distinguir en la una de otra. Así es de que si vamos a ponerles aquí la enseñanza para que ustedes ahí la tienen ahora sí dentro de sus pantallas, pueden ver el título que ya dice aclarando términos, y eso se trata. Vamos esta noche a aclarar tres términos que, como les digo, parecen similares, pero sin embargo dentro de la palabra de Dios tiene connotaciones diferentes, que nosotros las usamos indiscriminadamente y a veces pensamos que puede ser la misma cuestión, decir una cosa a otra, pero no, tienen cierta diferencia, y entonces esta noche vamos a darnos cuenta de ella. Entonces vamos a ir a esto. Aquí está nuestro slide y vamos a definir estos tres términos: ungidos, Mesías y profetas. Y vamos a enfocarnos principalmente en los falsos, porque allí en Mateo 24, cuando nosotros leemos todo el pasaje de Mateo 24, no lo voy a leer esta noche, pero ustedes lo pueden hacer allí en sus hogares. Leen Mateo 24, hay en tres partes distintas donde está mencionando que no se dejen engañar de estos, no se dejen engañar de aquellos o de los demás allá. Y si ustedes le han prestado atención, menciona estos términos: vendrán muchos ungidos, vendrán muchos cristos, vendrán muchos mesías, vendrán muchos profetas en mi nombre y engañarán. En distintas partes lo menciona. Yo no creo que está hablando de los mismos personajes, ¿no? Que no se dejen engañar de pero no. Resulta que es que cada uno tiene unas características diferentes, y esta noche vamos a mirar esas características de cada uno. Yo espero que al final de la enseñanza usted sepa distinguir lo que es un ungido, lo que es un Mesías y lo que es un profeta, que son tres términos diferentes. Como les digo, tienen algunas connotaciones muy similares, particularidades que los enlazan entre sí. Pero ya vamos a ver a través del estudio que cada uno tiene una función especial, específica principalmente de la palabra del Señor. Y acercándonos a lo que nos menciona la palabra y previniéndonos de que serán falsos los que van a tomar ese rol al final de los tiempos. Sean ungidos, sean Mesías o sean profetas. Entonces vamos a entrar en ellos de una vez. Y empecemos por los ungidos.
que también son llamados Cristo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, generalmente esa traducción de Cristo que viene del latín, de una palabra allá atrás, eso es lo que significa es ungido. Entonces vamos a mirar de qué se trata ese ungido. Cuando le dicen entonces que vendrán falsos cristos, lo que está diciendo es y vendrán falsos ungidos. Entonces a mostrarse aquí. Vamos entonces a mirar de qué se trata ese ungido o por qué se le llama ungido. Voy a leer la definición que tenemos allí. Si ustedes no la alcanzan a leer, bueno, la letra está un poquito pequeña, de pronto en los que la ven a través de un celular no la van a ver, pero lo vamos a leer entonces para saber. Dice, se llama unción, que es de latín ungere, que significa untar. Entonces cuando ya sabemos que viene de una palabra latina que es ungere y eso se llama untar, ya uno puede visualizar de qué se trata cuando habla de untar, ¿no? Dice, se llama unción al proceso de embadurnar con aceite perfumado, leche, grasa animal, mantequilla derretida, otras sustancias presentes en los rituales de muchas religiones. Las personas y cosas se ungen para simbolizar la introducción de una influencia sacramental o divina, una emanación, espíritu o poder sagrado. Entonces vamos a ver lo que es el ungimiento. El ungimiento, entonces se trata de tomar, dice allí en algunas culturas que es el aceite, en otras se usa la grasa. Yo les mencionaba en algunos de los estudios que para algunas culturas, incluso creo que para la cultura hindú, la grasa es tan sagrada como lo es la sangre para quizá nosotros los cristianos. Nosotros siempre que hablamos, y principalmente el pueblo de israelita en la antigüedad, cuando se hablaba de sangre se hablaba de algo que era respetuoso, porque era algo que era para la santidad. Recordemos que se presentaban los holocaustos y se presentaba la sangre justamente para remisión de pecados. De hecho, el Señor Jesucristo en una de sus o en la mayoría de sus apartes cuando se menciona a él, y hablando de Jesús de Nazaret, y que él va a la cruz y ofrece su sangre, justamente es para remisión de pecados de todos nosotros. Entonces la sangre lo que simboliza es vida, ¿no? Remisión de pecados, es algo muy fundamental para nosotros como cristianos. Para otras culturas, como le digo, si no estoy mal, la hindú y otros grupos, tanto como a la altura de que está el valor de la sangre está el de la grasa. Entonces para la grasa para ellos es muy importante, porque con ella también se vislumbra es vida, como perdón, lo que sea relacionado con eso. Entonces por eso es importante. Cuando tomo esta definición, la tomé fue de Wikipedia justamente, pues obviamente pues allí definen cómo se dan en las diferentes culturas, ¿no? Entonces cuando se va a ungir algo en especial y vemos allí que ungimiento se dice que es por parte de alguna divinidad o algo sagrado que se toma y se unta entonces a la persona, ya sea con aceite, sea con grasa animal, con leche, mantequilla, en algunos lugares lo hacen, untan a esa persona y dice que entonces esas personas son como separadas, ¿no? Hacia una determinada persona o culto o lo que sea. Entonces eso es más o menos lo que es unción. Podemos conocer entonces y definir unción, entonces es algo que se unta puede ser con aceite y se separa para una situación en específico. Entonces es un apartamiento. Hablando ya de lo sacramental, de lo religioso, pues obviamente es cuando una divinidad, en el caso por ejemplo de nosotros los cristianos, cuando Dios ungía a alguien, lo separaba, entonces era para él, para sus servicios dentro de la congregación o lo que fuera. Eso es más o menos lo que nosotros podemos mirar a lo que es el ungimiento. Entonces es un apartar. Yo creo que les mencioné en algún momento cómo nació esto del ungimiento dentro del pueblo de Israel. Les mencioné que lo que ocurría, bueno, pensando que el pueblo de Israel, el principal oficio que ellos tenían era de ser pastores. Ellos cuidaban ovejitas, animalitos, lo demás, y resulta que estos animales eran muy atacados por plagas. Entre ellos las garrapatas y no sé qué otro tipo de cosas que se les prendían a los animalitos. Entonces esas garrapatas encontraban en las orejas de las ovejitas un perfecto nido para incubar huevos
para tener sus madrigueras allí. Entonces se les metían dentro de las orejas a las ovejitas y obviamente pues ponían allí sus huevos, nacían las crías. Y eso que reportaba, pues obviamente que las ovejitas enloquecían, morían, claro, a lo que esos animales se les entraban a través de las orejas, ¿no? Los israelitas pues buscaron alguna forma de poder evitar de que esos animales se les entraran en las orejas a las ovejitas, y la forma como ellos lo consiguieron fue untándoles aceite. Entonces ellos tomaban el aceite y lo untaban dentro de la cabeza de las ovejitas, por eso las ungían con aceite la cabeza de las ovejitas, y así eran protegidos esos animalitos de las plagas externas. Ahí nace el ungimiento hacia las ovejas. Y dicen que por eso quizá vamos a mirar ahorita en una versículo de Santiago cuando está hablando de los enfermos, justamente que dice que hay que ungirlos, hay que untarlos. Se cree que posiblemente era basada en esa tradición hebrea, donde se buscaba que la enfermedad fuera quitada o prevenida a través de esos ungimientos, pero lo hacían era yo con animales. Vamos a ver algunos versículos donde se menciona el ungimiento y qué ungieron, porque es importante saber qué ungieron, por qué y para qué ungieron, porque son dos cosas importantes conocer. La primera la vamos a mirar en Génesis 28. Hay varios pasajes, pero yo solamente voy a tomar unos poquitos para no alargarnos más de lo normal. Génesis 28 dice: y llegó a un cierto lugar, esto está hablando de Jacob, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jacob, recordemos que él tuvo un conflicto allí con su hermano Saúl, tuvo que huir. Ya en un regreso, él se detiene en un lugar a descansar, y aquella noche tiene una visión, ¿no? Y la visión, él lo que vio fue que ángeles subían y bajaban allí por aquella escalera, y en la parte más extrema, de la parte de arriba, vio lo que un personaje que, como lo relata, seguramente era Jehová Padre, ¿no? El que estaba allí, porque incluso le da una serie de bendiciones desde ese momento. Él en la mañana, cuando se levanta agradecido y sabiendo lo que había entregado el Señor a él, tomó esa piedra, que seguramente no tuvo que haber sido muy confortable. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado alguna vez acostarse en una cama dura. Nada más, en el caso mío, yo no me gusta ni siquiera dormir sin almohada, me siento incómodo. ¿Qué será con una piedra como cabecera, ¿no? Apoyarse, pues, imagínese usted un ladrillo, lo que sea, poner allí y apoyar la cabeza. Creo que eso no tuvo que haberse nada confortable para descansar. Sin embargo, Jacob se levanta en la mañana y en lugar de sentirse desagradecido de esa piedra, la toma. Aquella piedra la toma como por señal, dice el Señor. Incluso él después allí construye un templo y riega, unge con aceite la piedra. Es una especie de bendición sobre la piedra, la que le había servido, bendecir lo que le ha servido. Entonces es un primer paso de ungimiento que está, y mire, esto sobre un elemento que fue puesto para que él pudiera descansar. Ese es un primer versículo. Miremos otro versículo. Este está hablando a Moisés. Mira, dice, Éxodo 30. Habló más Jehová a Moisés diciéndole: tomarás especies finas de mirra, excelente 500 ciclos, y de canela aromática. Y ahí sigue diciendo una serie de cosas. No la voy a leer, ustedes lo pueden hacer allí, Éxodo 30, porque ya le digo, me voy a extender muchísimo. Me voy a saltar algunos versículos. Voy a ir al 25, que dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa, y con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio. Y ahí sigue diciendo otra serie de cosas. En el 29 dice: así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado.
Esta parte es cuando el Señor le está dando las instrucciones a Moisés de cómo iba a construirse el arca del pacto, el templo, el tabernáculo, perdón. Cómo iban a construir el tabernáculo donde la presencia de Dios iba a estar con ellos y los iba a guiar. Todos los utensilios que iban a componer lo que era el tabernáculo tenían que ser bendecidos, tenían que ser santificados, dice allí en esta parte. ¿Cómo lo iban a hacer? El Señor mismo les da incluso las especificaciones, cómo preparaban el ungüento, el aceite que se iba a usar para ungir esos elementos. Alguna vez en un cafecito yo les hablé de los elementos que se usaron en este tipo de preparaciones, y hasta algún día hasta les dije, sería bueno algún día tomar cada uno de estos elementos, ¿no? Y juntarlos a ver cómo sería el aroma que brotaba, ¿no? Efectivamente en ese lugar, en ese tiempo, porque ahí da las especificaciones exactas, ¿no? Tantos gramos de esto, tanto de aquello, tanto, bueno, se iban a usar una serie de cosas. En especial manda allí a hacer el aceite y manda una preparación especial de cómo se va a hacer ese tipo de aceite. Hacen el aceite, dice, y después de que hagan ese aceite van a ungir entonces todos los elementos, todo. Iban a ungir los postes, ungieron lo que fue el arca, ungieron lo que fueron todos los utensilios que se usaban allí, los vasos, todo se ungió con aceite, y dice, y así lo consagrarás porque son cosas santísimas. Entonces dése cuenta que igual que como ocurrió con Jacob con la piedra, la unción significaba santificar, apartar una cosa que era entregada a Dios o algo que iba a ser ofrecido a Dios. Entonces esa era una forma de ungir. Entonces el ungimiento lo que buscaba allí era apartar ciertas cosas o ciertos elementos para Dios. Éxodo 39, en este caso está hablando de cosas. Vamos a mirar que aquí entonces ya hay otras cosas, otros elementos que entran en juego. Éxodo 39 dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que son hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Vamos a saltar hasta el versículo 41 que dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Todo este capítulo, que es el Éxodo 39, si ustedes lo leen, lo que le está diciendo allí Moisés, o lo que le dice el Señor a Moisés, es que van a hacer ciertos elementos, que es el vestuario total, para los que van a ser los sacerdotes. En este caso iba a ser Aarón, que fue el primer gran sumo sacerdote, y igualmente los hijos de él. Toda esa servidumbre que iba a estar allí les hizo construir vestidos. Allí habla del efod, habla de las perlas que se iban a usar, las piedras que se iban a usar aquí dentro, al frente del sumo sacerdote, cómo iban a hacer cada una de las ropas, todo. Ustedes van a encontrar allí un compendio total de cómo iban a estar construidas las vestimentas. Pero aparte de eso, dice, cuando ya haya terminado todo eso de hacer esos elementos, entonces se va a presentar Aarón y sus hijos y todos los descendientes de Leví, porque déjeme decirle que los descendientes de Leví eran los que iban a servir como sacerdotes dentro del pueblo de Israel. Todos tenían que presentarse allí, y entonces dice, y serán ungidos, apartados para el Señor. Y dice, ¿para qué? Los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces ahí vemos otro tipo de ungimiento. Ese ungimiento era ¿qué? Para las personas que iban a servir en el templo del Señor como sacerdotes. A ellos tenían que ungirlos, y eso fue de en adelante. Si miramos a través de la palabra del Señor, todo el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes, cuando ellos iban a ser presentados, eran ungidos. Entonces miramos que el ungimiento es apartado cierto elemento para el servicio del Señor, pero en este caso como sacerdotes. Entonces ya vamos viendo otra característica. Miremos otros. Vamos a la primera de Samuel ahora. Primera de Samuel en el capítulo 9.
Y vamos a ir al versículo 14 donde dice: ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciéndole: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón en la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta a mí. Está hablando en este momento del ungimiento. Menciona que iba a ser de David, pero en primer momento, el primer ungido que hubo allí, que fue para apartado como rey, fue Saúl. Recordemos que fue llamado el sacerdote, Eleazar, creo que no estoy mal, Samuel fue llamado, y él es el que va y unge a Saúl como rey por orden del Señor. El Señor dice: he escogido a este varón y va a ser el rey de Israel, necesito que vayas y lo unjas. Y él va y unge a Saúl como rey de Israel. Entonces esa primera parte, mire, el Señor aparta a una persona y iba a ser, ¿era para qué? Ya no iba a ser un sacerdote, ahora era un rey. Lo apartó para ser rey de Israel. La primera de Samuel, capítulo 16, igualmente dice: dijo Jehová a Samuel. Esto es cuando ya ha muerto Saúl, que recordemos que Saúl se desvió. Entonces el Señor dice: le quitaré el reinado, lo quita el reinado, Saúl muere, y entonces Samuel está allí llorando porque había muerto el ungido del Señor. Entonces el Señor se le presenta y le dice: un momento, Samuel, ¿por qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vamos a saltar hasta el versículo 12 que dice: y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Notemos entonces allí, está Samuel llorando porque se había muerto el ungido de Dios que era Saúl, pero él le dice: no, es que esto es la cosa y no termina. Te levantas ahora mismo, te vas allí hasta donde Isaí, y allí te voy a mostrar el nuevo ungido que será de mi parte. Fue hasta allí, conoció a David, se dio cuenta que él era el ungido, y le dice: me da el favor, lo unges con aceite, porque este será el nuevo rey. Entonces notemos, en la unción también se usó para ¿qué? Un apartado de Dios, pero para la misión de ser rey. Nuevamente pasa con David, lo mismo pasa con Samuel, y hay otros que seguirán igualmente para allí. No los vamos a mencionar todos, solamente quiero que tengamos esos conceptos claros. El ungimiento era apartar algo para Dios, para una labor. ¿Qué tipo de labor? En algunos momentos fue los sacerdotes, en otros momentos era para ser reyes, en otros momentos solamente era para ser profetas o para lo que fuera. Entonces, cuando hablamos de ungimiento, ungir lo que significa es apartar algo para Dios, para una misión. ¿Qué misión? Muchas misiones. Puede ser una cantidad de misiones distintas. Entonces es un ser que está apartado, o algo que está apartado para una misión específica que le tiene Dios. Vamos a mirar otros pasajes que nos hablan justamente de la unción, porque esto de la unción, recordemos lo de las ovejitas, se usaba como protección contra los males. Esto también está dado, ya le digo, para el pueblo de Israel. Marcos capítulo 6 habla justamente de eso. Cuando fueron los 12, fueron enviados, recuerda, el Señor los envía a que ellos vayan a llevar la palabra. Entonces dice que ellos echaban, el versículo 13 dice: y echaban fuera a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Entonces eso se usaba también, o el pueblo de Israel lo usaba, ¿para qué? Para cobertura de los males, para la curación de los males. Como eran apartados, obviamente la unción, lo que significa eso, es un apartado para el Señor. Obviamente los males eran quitados. En alguna parte incluso, creo que aquí lo menciona. Muestra en Santiago capítulo 5,
versículos 14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nótese entonces, eso es lo que quería subrayar, que la unción, cuando se habla de unción, como es un apartado de Dios, el apartado de Dios es sanado, pero es también quitado obviamente el pecado de él. Obviamente, si es un apartado para Dios, pues llegará a un punto en que la santidad lo alcanzará. Entonces, ungir, lo que significa eso, un apartado de Dios, está puesto para el servicio del Señor, y el Señor lo utilizará con alguna función en específica. ¿Qué función será? Muchas. El Señor puede elegir a qué función lo puede poner. Lo puede poner seguramente a ser un sacerdote perfectamente, o sea, una persona que lleve la palabra de Dios, pero lo puede poner a ser un rey, lo puede poner a ser un vasallo, lo puede poner a ser un pastor, lo puede poner a hacer cualquier cosa. Entonces el ungido es un apartado de Dios para una misión que Dios quiere cumplir con él. Notemos entonces lo que es un ungido, ¿no? Ya vamos dándonos cuenta de qué se trata esto. Vamos entonces a mirar en Lucas 4:18 un ungimiento muy específico y un llamado muy específico que es sobre Jesús de Nazaret. Él está hablando allí en Lucas 4:18. Mira lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Igualmente, ¿de qué se trata la unción? Y mire que esta unción, el ungimiento del Señor Jesús de Nazaret, no lo hizo Juan el Bautista, no lo hizo Pedro, no lo hizo cualquier otro profeta. Lo hizo directamente, dice allí, el Espíritu del Señor. El Señor mismo, Dios Padre, fue el que lo ungió a él y le dio su misión. Porque ya les digo, el ungido tiene una misión. En este caso él dice: y él me seleccionó, ¿para qué? Para llevarle las buenas nuevas a ti y a mí. Esa fue la misión del Señor. El ungido de Dios nos vino a traer buenas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 1 está hablando Pablo. Y Pablo dice en el versículo 20: porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto es para mostrar entonces quiénes son los ungidos. Y esto lo han traído con dos interpretaciones. Una, puede estar hablando Pablo acerca de los apóstoles, porque dése cuenta que están saliendo, ellos salieron a evangelizar a diferentes lugares. Entonces él escribe una carta a los corintios y les dice: mire, es que el que nos confirma aquí la misión que ellos están teniendo, dice, y el que nos ungió es Dios. Entonces se puede tomar que de pronto está hablando es de los apóstoles, de ellos, que Dios los apartó. Sabemos entonces que ungido es apartados de Dios, con una misión. ¿Qué misión tenían los apóstoles? Llevar la palabra del Señor, expandirla por todo el mundo, como dice. Esa es una interpretación. Pero la otra interpretación es que no sea solamente para los apóstoles, sino que esté hablando es para todos los que llegamos a los caminos del Señor. Y que esté diciendo: el que nos confirma a Cristo, tanto a ti como a mí, como a todos los hijos de Dios, los que hemos creído en Él, dice: el que nos confirma es el que nos ungió, que es Dios mismo. Es decir, si lo tomamos desde ese punto de vista, todos entonces los que nos acercamos al Señor somos ungidos, es decir, unos apartados para el Señor, entregados para el Señor, para una misión que Él nos ha entregado. Esto lo podemos corroborar en la primera de Juan capítulo 2, que dice, versículo 18 en adelante: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, mira lo que dice allí, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Allí Juan nos está hablando, es para todos los que hemos creído en Jesucristo y en Dios Padre. Nosotros los creyentes, a él no está hablando para los apóstoles, no está hablando para los profetas, no, está hablando es para todos. Y sin embargo él dice, ustedes se van a dar cuenta cuando se levante un falso en medio de todo, un falso Cristo, un falso profeta, un falso, lo que sea. Dice, ¿sabe por qué se van a dar cuenta? Porque ustedes han recibido la unción del Santo de los Santos. Entonces si nosotros vamos a mirar eso, pues entonces nosotros también somos ungidos. Todos los que hemos aceptado al Señor en algún momento somos ungidos, porque si miramos la definición, que ungido es un apartado de Dios con una misión para hacer, pues nosotros hemos sido apartados para Dios. En el momento en que nosotros aceptamos al Señor, nos hacemos bautizar y nos entregamos a Él, somos apartados. Entonces en ese momento somos entonces ungidos por el Señor. Ahora viene la segunda parte. ¿Ungidos para qué? Mire que el Señor, cuando unge algo o ungió algo, era para presentar una labor. Es decir, nosotros somos ungidos para cumplir una misión. ¿Qué misión? Algunos dirán, no, pues de pronto debe ser trabajar allí en la iglesia. Mire que no. El ungido no solamente trabajaba en la iglesia. El ungido podía ser un rey. El ungido podía ser un siervo que trabajaba en el campo. El ungido podía ser cualquier cosa. Un ungido puede ser un apartado de Dios a realizar una labor específica en algún lugar. Entonces la pregunta vendría a ser, bueno, y entonces si hemos sido ungidos, ¿cuál es mi trabajo? Pues eso depende de cada uno de nosotros. En oración el Señor nos revela para qué nos ha llamado. Allí atrás me salté ese pasaje, pero justamente está hablando Isaías cuando se le presenta allí al Señor y le dice, heme aquí. Dice, envíame a mí. Y le dice como a qué será lo que él necesita. Y él le dijo, no, es que necesito realizar esta labor. Y él se ofrece a hacer ese trabajo. Pero es en oración. Entonces la cuestión es que tú debes de buscar. Si eres un entregado a Dios, si has aceptado a Cristo como Salvador, eres un ungido ya. Ahora viene la segunda parte. ¿Cuál es tu labor? Esa parte te corresponde. Preguntarle al Señor en oración, ¿para qué estoy hecho? ¿Para qué me vas a enviar? ¿Y a dónde me vas a enviar? Como le digo, no siempre son cosas, y ya lo demostré, no son cosas solamente con la iglesia, porque es que muchos dicen, no, pero es que yo no puedo ser pastor, o no puedo ser evangelista, o no puedo ser no sé qué. No, es que no es solamente eso. Son muchas labores en el mundo, puede ser como un empleado o lo que sea, pero el Señor los ha escogido para algo. ¿En qué? Cada uno tiene que buscar para qué lo ha escogido el Señor. Entonces somos ungidos en el Señor, somos apartados por el Señor para hacer una labor. Ese es el ungido, apartado de Dios para cumplir una labor. Cualquier tipo de labor, no solamente en lo religioso. Vamos a la siguiente, los Mesías. ¿Qué es un Mesías? Un Mesías es algo más específico y lo vamos a ver. Y en sí no hay sino un Mesías para nosotros. Lo que pasa es que por ahí se han multiplicado los Mesías y eso es grave, pero Mesías realmente no hay sino uno. Mire, dice, Mesías es un Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. El pueblo de Israel, y por eso hay algunos, por ejemplo los judíos ortodoxos, que no aceptan a Jesús de Nazaret como el Mesías, porque el Mesías para ellos, cada que miramos el Antiguo Testamento nos damos cuenta las características que tenía que tener el Mesías. El pueblo de Israel vivió siempre en esclavitud, ya fuera de los egipcios, de los babilonios, de los romanos, de los griegos. Mejor dicho, ellos vivían era en esclavitud, de esclavitud en esclavitud. Eran pocos los tiempos que vivieron seguramente libres. Entonces ellos añoraban la libertad. Y Jehová Dios, Jehová Padre, siempre les prometió que ellos irían a ser libres. Y les prometió un Mesías. Y ese Mesías vendría entonces a darles la libertad que ellos anhelaban. Entonces ellos estaban esperando, claro, que ese Mesías llegara y los libertara, y esperaban seguramente era un libertador como lo fue aquí Simón Bolívar o como lo fue en otros países o Higgins o lo que sea.
Ellos esperaban era ese tipo de personaje que llegara a libertarlos. Y resulta que cuando llega Jesús de Nazaret, ellos esperaban que los armara de una vez de espadas o de... En ese tiempo usaban eran las ondas, los caballos para pelear. Pues ellos pensaban que llegaba un hombre así a montarse y a pelear contra el gobierno. Y no, resulta que el Señor llega y no. Por el contrario, cuando los golpeaban, Él decía, no, si alguien les da una mejilla, pongan la otra. Y el Señor llega a hablarles de amor y de perdón. Y dijeron, bueno, ¿qué? ¿Y este Mesías qué? ¿Este es un Mesías? No puede ser. Él vino a dar libertad espiritual, pero ellos pensaban, era la libertad también de parte del Estado, de las cuestiones políticas, que ellos fueran libres también. Por eso los judíos lo rechazaron. Lo que son los judíos ortodoxos, para ellos no ha nacido el Mesías, porque ellos siguen esperando ese Mesías Salvador, que no solamente viene la parte religiosa, sino la parte política y demás. Ese Mesías para ellos no ha nacido. Los judíos mesiánicos son distintos, porque ellos sí aceptan a Jesús de Nazaret como Salvador. Entonces el Mesías, dése cuenta, era una persona entonces que estaba prometida por Dios Padre, que iría a venir a libertarlos, no solamente de la parte espiritual, sino de la parte material. Ese es el Mesías, y ese sí es específico, y no es sino uno. Entonces cuando se dice que se van a levantar falsos Mesías, sobre todo para el pueblo judío, personas que las van a libertar o en otra forma, obviamente, pues habrá gente que les habrá prometido esas cosas. De hecho, vamos a mirar algunos que se presentaron en ese mismo tiempo. Libro de los Hechos, capítulo 5. Voy a leer estos versículos del 34 al 37 porque ahí ya se levantaron los primeros falsos mesías, es decir, personajes que dijeron, no, nosotros somos los salvadores que venimos acá. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Lo que pasa era que habían capturado a los apóstoles y los querían matar. Entonces Gamaliel se le paró y les dijo, no los maten, dijo, vamos a mirar una cosita. Y les da esta explicación, dice, porque antes de esto se levantó un tal Teudas, diciendo que era alguien. Y a este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de esto se levantó un Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Lo que les dice allí Gamaliel es, miren, no maten a esos apóstoles, es decir, a los que tenían ellos capturados. Mire, si eso es de Dios, seguramente no nos vamos a meter con Dios, porque si son de Dios, si son ungidos de Dios, apartados de Dios, yo no quiero problemas con Dios, dijo Gamaliel. Pero si no son de Dios, mire, ya se levantaron un tal Teudas, un tal Galileo, que eso es lo que hicieron, mire, como no eran de Dios, vea, se acabaron. Ellos se murieron y se acabó esa vaina. Eso fue lo que pasó. Pero entonces allí nos damos cuenta que ya habían dos falsos mesías que se habían levantado. Resulta que este Teudas y este Judas Galileo eran celotes. Los celotes en ese tiempo eran los guerrilleros, digamos, por traerlo a este tiempo. Eran personas revolucionarias que estaban dentro del pueblo, apartados obviamente sobre las montañas o sobre aquel desierto, en lugares escondidos. Ellos permanecían y atacaban los ejércitos romanos. En ese tiempo pues eran los romanos los que estaban dominando. Ellos atacaban, eran mercenarios realmente los que estaban, se llamaban celotes en alguna parte. Ellos entonces, ese tal Teudas y ese tal Judas, se presentaron entonces y le dijeron al pueblo de Israel, mire, eso que vino ese tal Jesús de Nazaret hace tiempo, y que les dijo que no, que esto era de perdón, y esto era de aceptanza, y esto de no sé qué, y que Él nos dio la libertad, y que cuando murió en la cruz somos libres. Digo, eso no es cierto. Nosotros les prometemos eso, aparte de esa salvación, nosotros les prometemos libertad. Entonces ellos se levantaron, claro, como grandes libertadores de lo que fue el pueblo de Israel. Por eso ellos se hicieron llamar Mesías, porque eran los liberadores del pueblo de Israel.
Este Teudas, según entiendo, era como un mago, o trataba de hacer, era como magia. Y un día por ahí volando, o que saltó de algún lugar, creo, me parece que se cayó y se snucó y ahí se acabó la cosa. Y en el caso de Judas el Galileo, ese fue peor, porque los mismos compañeros lo mataron. Resulta que el tipo se fue para el Jordán y dijo, mire, yo soy el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, y yo puedo hacer las cosas que Dios manda que hagamos. Y se paró frente al Jordán y él les dijo que él podía abrir las aguas, porque al fin y al cabo él era el Mesías, el enviado de Dios. Y se paró allá y empezó seguramente a gritar y a decir, y las aguas se detienen y se abren. Me imagino que fue algo así como cuando pasó con Elías, con los profetas esos de Baal, que gritaron todo el día y no pudieron hacer nada. Pues a este le pasó igual. Según entiendo, gritó y gritó todo el día hasta que la gente se cansó y pues claro, las aguas nunca se abrieron. ¿Sabe qué hicieron los mismos que lo estaban acompañando? Le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Y dice que sellaron la cabeza y estuvo varios días en Jerusalén expuesta. Esa fue el final, pero esos fueron los dos primeros mesías que se presentaron, mire, dentro de la palabra de Dios, para decir que ellos eran libertadores del pueblo de Israel. No son los únicos mesías, hay una cantidad de mesías. Yo le di el otro día una lista de varios de los mesías que se han presentado por ahí. Muestra, a ver, voy a alcanzar, ¿tengo tiempo? Sí, tengo tiempo de presentar al menos un par. Este se presentó en Cristo, se presentó en Brasil, o se presenta en Brasil. Se hace llamar Inri Cristo por la inscripción que aparece allí dentro de la cruz del Señor. Recordemos que le pusieron esa inscripción que era Inri. Pues a eso ellos se hacen llamar, o él se hace llamar la denominación Inri Cristo, y él dice que es el Cristo, el moderno Cristo. Dice, en Curitiba, Brasil, se instaló de manera definitiva a las afueras de Brasilia, esta es la capital de Brasil, en el 2006, donde emplazó una nueva Jerusalén, un complejo protegido por una cerca electrificada, coronada con alambres de púas, en el que vive junto a sus 12 discípulos, que son 3 hombres y 9 mujeres. Eso me hace acordar de un tal David Koresh, que hace unos años existió también en Estados Unidos, que formaron un pueblo, prácticamente rodearon con murallas y todo, y ellos vivían internamente y mantenían sus cosas, y el tipo era el que mandaba, hacía y deshacía. Según entiendo, este tipo le pasa lo mismo, cogió una gran cantidad de terreno y se metieron allá, y viven allá, mejor dicho, y tiene hasta sus propios discípulos, y salen obviamente a evangelizar y todo. Según vi, a través de Facebook, como nosotros a través de Facebook y YouTube, hacen sus transmisiones de sus servicios y aparecen algo así como 360,000 personas que los siguen alrededor del mundo. Este es el nuevo Mesías que se ha aparecido por ahí. Él dice que es el nuevo Cristo, que es el verdadero Cristo y al que ha venido a salvar la humanidad. Este es uno de los tantos falsos que se han levantado. Miremos otro. Este lo quiero mencionar porque este sí nos debe de traer cierta consideración. No digo que los otros no, bueno, los otros al fin y al cabo pues son charlatanes, pues uno no les presta atención porque ¿qué puede pasar? Pues nada. Pero este sí tiene alguna connotación, y tiene alguna connotación porque es que con el pueblo judío, y a eso sí hay que prestarle atención. Siempre que pase algo con el pueblo judío, con Israel, es bueno prestarle un poquito de atención, porque esas cosas sí no son tan gratuitas. Este se presentó, como les digo, el pueblo de Israel esperaba un Mesías que fuera libertador, guerrero y lo que fuera, y vino Jesús de Nazaret, el cual los judíos ortodoxos no aceptaron. Resulta que a este parece que ellos sí lo aceptan hoy en día y dicen que este es el verdadero Mesías que ellos han estado esperando desde tiempos antiguos, desde el tiempo de la creación, casi que podemos decir. Dice, un hombre llamado Hizkiyahu ben David, rabino de la comunidad judía, ha sido considerado el Mesías por los judíos ortodoxos en Israel. Ben David ha causado revuelo, ya que los judíos ortodoxos lo ungieron y señalaron como el rey de todos los judíos y gobernante de la tierra de Israel. Algunos afirman incluso que él ya murió y resucitó y que ha pasado, bueno, y que hace una cantidad de cosas. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Será solo publicidad? Uno no sabe. Lo peor de todo es que la palabra, o bueno, no sé si eso de peor, ¿no? Sino la palabra de Dios menciona que para el final de los tiempos se levantará un falso Mesías, que será sobre todos, digamos como el papá de los falsos, y él sí va a ser el verdadero anticristo, ¿no?
algunos dicen y tienen temor de que este sea el verdadero anticristo que ya se está levantando, el que viene a quitarle el trono de Jesús de Nazaret, el que viene a pelearle el trono acá. Entonces por eso hay que tenerle cierto cuidado a este personaje de lo que está pasando, porque el pueblo de Israel lo está siguiendo. Los judíos ortodoxos, vuelvo y digo, los que para ellos nunca nació o nunca creyeron en Jesús de Nazaret como el Salvador, ahora estos sí han tomado a este Ben David como el verdadero Mesías. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos para el último término que mencioné, que era el de los profetas, porque también dice la palabra de Dios que se levantarán falsos profetas. Entonces estamos teniendo claro, y espero que esté siendo así, ungidos es un ser apartado por Dios para una labor cualquiera. Ese es un ungido. Un Mesías es un apartado de Dios. ¿Para qué? Para traer salvación al pueblo. Y ese sí, solamente esa función la cumple solo uno hasta ahora, que es Jesús de Nazaret. Es decir, Mesías, si no hay sino uno. Ungidos, sí pueden haber varios. Ahora vamos a mirar los profetas, porque esos también se da. Entonces, profeta, dice, el término profeta en la creencia religiosa se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones, y como consecuencia de ello habla en nombre de él a los seres humanos. Eventualmente se utiliza el término para designar a alguien que predice acontecimientos futuros, generalmente cuando lo hace interpretando señales o basado en una revelación sobrenatural. Mira entonces lo que es el profeta. El profeta es igualmente un apartado de Dios, pero ese tiene una misión específica. No es como los ungidos. Los ungidos pueden hacer cualquier labor que el Señor les ponga. No, el profeta tiene una misión especial. ¿Y qué misión especial es? Es servir de intermediario entre Dios y los hombres. Es decir, Dios va a decirle algo a los seres humanos. Imaginemos en el pueblo antiguo. Dios quería hablarle al pueblo de Israel y les iba a decir: voy a castigarlos y voy a enviarles fuego y azufre, como pasó con Sodoma y Gomorra. Les voy a enviar fuego y azufre, un castigo. ¿Qué hacía él? Él no le hablaba a todo el pueblo, no. Llamaba a una persona, a un personaje. A ese personaje él le decía esas cosas y él tenía que ir y decírselo al pueblo. Esa persona que servía de intermediario, que llevaba la razón, porque podemos decir que es una razón, que llevaba la razón de Dios hacia los hombres, ese personaje era llamado profeta, o es llamado profeta. Entonces el profeta es la persona que es apartada por Dios, pero con una misión específica, que es llevar algo que Dios quiere comunicar al pueblo. Puede ser un sacerdote, porque los sacerdotes al fin y al cabo sí comunicaban la palabra de Dios, recordemos. Estaban hechos entonces apartados por el Señor y ellos comunicaban la palabra de Dios. Pero se diferencia del profeta y el sacerdote por una cuestión. El sacerdote llevaba la palabra de Dios, todo tipo de palabra. Él llevaba para que cumplieran las leyes, enseñaba sobre las leyes, sobre las costumbres. Era un hombre que estaba hecho para el servicio de Dios y daba la enseñanza de la palabra. El profeta tiene algo distinto, y es que el profeta no enseña la palabra de Dios, no dicta lo que es la palabra de Dios, porque él habla es de acontecimientos futuros, cosas que van a pasar, distinto al sacerdote. El sacerdote lleva enseñanzas del pueblo de Israel, cómo se debe comportar. El profeta lleva palabra de Dios, pero lleva es cosas que va a hacer el Señor hacia un futuro. Ahí se diferencia lo que es entonces un profeta. Entonces un profeta, la persona es apartada por Dios, va a servir de intermediario entre lo que Dios quiere comunicar con el pueblo, y además de eso lo que va a comunicar generalmente son acontecimientos futuros, cosas que van a ir hacia un próximo acontecer. Miremos esto de profeta, cómo está definido por Wikipedia. Dice: el significado bíblico de profeta deriva del hebreo, compuesto por dos vocablos. Vamos a mirar el origen de esa palabra, que ahí nos da la especificación qué es lo que significa. Dice:
está unido por el vocablo Naví, que indica inspirado por Dios, y por Roé, que significa vidente. Vidente es la persona que puede mirar hacia el futuro. En este sentido, profeta es el que mira a través de Dios. Sabemos que el Señor conoce el futuro. Para Él no existe el tiempo. Para Él el pasado, el presente, el futuro es lo mismo. Entonces Él conoce el futuro. Y entonces lo que hace Él es que toma a ese profeta y le dice, mire, lo que va a pasar en el futuro es esto y esto. Por eso, profeta que viene de esas palabras, Naví, inspirado por Dios, y Roé, que es vidente, o sea, que ve el futuro. O sea, una inspiración que viene de parte de Dios sobre lo que va a ser el futuro. Ese es profeta. Entonces notemos cómo son las diferencias. Ungido, un apartado por el Señor para realizar cualquier misión. Puede ser en el ámbito religioso, pero puede ser en el ámbito social, en cualquier parte. Ese es un ungido, un apartado de Dios para realizar una labor. Un Mesías, el Mesías es el que cumplía, era un apartado de Dios o es un apartado de Dios, pero cumple la misión de salvar al pueblo de Israel. Y un profeta es una persona que va a comunicar lo que Dios quiere decir al pueblo sobre eventos futuros. ¿Ven la diferencia? Cada uno marca algo distinto. No son términos que signifiquen lo mismo, sino que cada uno trae una misión específica que debemos de cumplir. Y muchas veces nosotros creo que hemos confundido eso. Creemos que hablar de profeta, hablar de Mesías es la misma cuestión y todos los metemos ahí en la misma bolsa. Y como les digo, pues sí pueden tener cierta afinidad en algunas cosas, pero si miramos específicamente qué tiene que hacer cada uno, nos damos cuenta que cumplen roles completamente distintos. Como nos habla la Biblia de que vendrán falsos profetas, pues vamos a mirar entonces qué nos habla de los profetas. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 9. Esto es hablando justamente de Isaías. Recordemos que hay cinco profetas importantes dentro de la palabra del Señor, ¿no? Que los llamamos mayores, es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Esos profetas los podemos llamar o los han llamado como profetas mayores. Hay otra cantidad de profetas, no solamente los menores que se mencionan allí en la Biblia, sino que hay una cantidad de profetas que no tienen un libro, pero que son profetas, como el caso de Jehú, y hay otra cantidad, hay cantidades de profetas. Pero ya sabemos qué es lo que quiere hacer un profeta, es comunicar la voluntad de Dios, lo que Dios va a hacer en una parte futura. Vea el llamamiento de Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, y tomándolo del altar con unas tenazas, tocó con él sobre mi boca y dijo: he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este es el llamamiento de Isaías cuando el Señor lo toma. Entonces le dice: vas a ser profeta dentro del pueblo, tú vas a comunicar, y allí hay toda un acto religioso, ¿no?, que se hace, como él es llamado, él le puso un carbón en los labios, le dice: vas a llevar mi palabra y esto y aquello. Es el llamamiento de Isaías, uno de los profetas. Jeremías capítulo 1 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces no des en cuenta allí, ¿no? Profeta es ese. El Señor le dice: Jeremías, yo voy a dar palabra a ti y tú hablarás. Todo lo que yo te diga a ti, me haces el favor y te lo comunicas al pueblo. Es la misión del profeta. Ezequiel capítulo 10, el llamamiento de Ezequiel. Entonces él me dijo: hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puse en pie. Y oí al que me hablaba. Entonces me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. A los hijos de duro semblante y de corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás: así dice el Señor Dios.
Tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, pero sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Entonces allí les dice el Señor a Ezequiel, vale, vas a ir y a decir, tal vez lo oigan, tal vez no lo oigan, pero de todos modos va a quedar constancia de que hubo profeta, es decir, persona que fue y les habló de las cosas que iban a pasar, un enviado de Dios, ese es un profeta. Muy bien, miremos otros pasajes. A otros pasajes no, unos personajes que como la Biblia nos enseña, tengamos cuidado de los falsos profetas que van a venir en este tiempo. Miremos allí uno, Ronnie Chávez. Voy a mencionar así un para ahí al azar porque hay muchísimos, como dirían por ahí, que se hacen llamar esos profetas. Y mire la misión del profeta. ¿Qué tiene que hacer un profeta? Hablar de parte del Señor y hablar cosas que están en el futuro. Ya vamos a mirar alguna connotación que trae eso. Ronnie Chávez. El reportero del Canal 7, Gravin Moya, realizó a principios del año pasado un reportaje sobre el autodenominado profeta Ronnie Chávez, fundador del Ministerio Avance Misionero Mundial, en el cual indaga sobre las actividades religiosas y empresariales de este controvertido personaje. Ronnie Chávez es definido como el pastor de los pastores en Costa Rica, es decir, el superior de los predicadores de su secta religiosa, entre los cuales se encuentra el candidato a la presidencia Fabricio Alvarado. Este señor, una de las cosas que tiene por ahí, como obviamente es profeta, pues él dice, no, pues yo voy a profetizar, porque es que como dicen que profetizar es ir y hablar, profetizo que el año entrante vas a tener una casa, profetizo que el año entrante te vas a casar. Pues hablan de profecía, ¿no? Supuestamente pues son hechos que van a pasar en el futuro. Este señor a principios de año, una de las cosas pues que suele hacer es profetizar sobre lo que va a pasar a través del año. Y eso, según entiendo, tiene un calendario, hacen un calendario de enero, febrero, marzo, y hacen como su horóscopo de lo que va a pasar a través del año. El enero va a ser esto, en febrero va a pasar en esto, y empiezan, como cualquier vuelta del mercado, a hacer predicciones a través del año. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde existe esto? Lo que es la adivinación y lo que es la profecía. Ahí es donde se rompe ese límite, porque muchas personas dicen, no, pero es que yo te profetizo que el año entrante te ganas la lotería. ¿Qué diferencia tiene, digamos, con un adivino que tiene allí la bola de cristal y le empieza a mirar y le dice, el año entrante te vas a ganar la lotería? ¿Qué diferencia hay entre la profecía y la adivinación? Y ahí entra la palabra de Dios. Miremos entonces capítulo otro personaje, Ana Méndez, la otra profetisa, se considera experta en guerra espiritual y anda buceando por todas partes del mundo, disfrutando de las grandes ofrendas que logra obtener al distorsionar la palabra de Dios. Además dice que los billetes hablan y según ella es capaz de detener huracanes. Esta señora, entendamos que ella perteneció a un grupo de vudú, era bruja realmente, pues ella misma lo reconoce y lo dice, y unos dicen que incluso dentro de sus enseñanzas, dentro de sus prédicas, habla cosas que son como sacadas de los cabellos, como esos tipos de fenómenos, esas cosas que ella usa allí. En algunos momentos, yo no sé si ustedes han visto por ahí una enseñanza donde ella sí dice eso, que los billetes le hablan, que la plata le habla, que incluso pide que den allí una ofrenda, bueno, una cantidad de cosas. Aquí este fragmento que aparece al lado allí es un fragmento de una enseñanza que ella tiene. Ella dice que en las visiones o en el sueño que tuvo ella, fue llevada al infierno, fue tomada al infierno. Dice, luego al traspasar por la entrada, después de llegando al infierno, dice, caminaron por un largo túnel con puertas a los lados donde habían recámaras y se podían ver multitudes de almas, cientos de metros de distancia, y esas almas chillaban y lloraban y se quejaban. Y al final del túnel un gran edificio, el cual era la sede de un juzgado, y en el cual iban siendo juzgados y sentenciaban a permanecer en ese lugar de tormento a los recién llegados. Pero lo atónito e increíble es que quien estaba juzgando y sentenciando a los recién llegados era el mismo Jesucristo. Es decir, Jesucristo estaba en el infierno. Esa es una de las predicas que tiene por ahí la señora, donde dice que fue llevada al infierno y ella veía las almas aquí, lloraban y gritaban y se morían y todos se dolorían por todo.
Y de repente dice, llegó a un lugar central donde había como un edificio, digamos como el centro de penal que había allí, que era el juzgado principal. Y allí de una vez la gente iba siendo juzgada, y al que no pasaba, pues de una vez le asignaban seguro ahí su habitación o su casa en ese lugar. Pero lo que dice lo increíble de todo es que allí, en medio del infierno, en medio de ese lugar, en ese edificio, el que estaba juzgando era Jesucristo. Y la pregunta justamente hacen allí es, ¿cómo así Jesucristo en el infierno y él juzgando allá? O sea, el juicio va a ser allá en el infierno, y el Señor Jesús allá. Recordemos que él sí bajó al Hades y a la muerte y tomó las llaves cuando él murió en la cruz. Pero el sitio de él no es el infierno. ¿Cómo así que se va a meter él a hacer juzgamientos allá? Estas son las enseñanzas. Una profetisa que hay por allí, Ana Méndez. Mucho cuidado con esas enseñanzas. John Smith, otro profeta que se levantó. Este es el de los mormones, el de la secta de los mormones. El hombre allá se pegó también un sueño el tremendo. Dice que recibió una revelación alguna vez, que tuvo un sueño, que habían unas tablas de oro que estaban por allí en Estados Unidos, y allí hablaba de unos profetas que habían venido después de que había pasado lo de la muerte de Cristo, habían venido a América y ellos habían estado por allí, y supuestamente él tradujo esas tablas, ese libro, y es la base de lo que es hoy la doctrina esa, la falsa doctrina de los mormones. Y es un falso profeta que se levantó allí. Igual pasa con los testigos de Jehová, otro falso profeta que se levantó algún día y dijo que no, que el Señor iba a venir, y se lo estuvieron esperando y dijo que no, que se había equivocado, pero que ahora sí iba a venir, y después tomó otro tiempo, y no, al final eso nunca va a pasar. Son falsos profetas que se van dando a través del tiempo, y uno tiene que tener cuidado con ese tipo de falsos profetas. Esa gente que se para a predecir, a decir algo acerca del futuro en nombre del Señor, hay que tener cuidado. Voy a mirar aquí un pasaje ya para terminar, en Deuteronomio 18, que justamente nos habla de lo que son los profetas, cómo reconocerlos y qué le va a pasar a los profetas. Dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandare. Esto es el principio de lo que es el profeta. El Señor dice: voy a levantar unas personas, yo hablaré a través de ellas y le hablarán de lo que va a pasar. Sigue diciendo: mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Insta al pueblo de Israel que tiene que escucharlo. Si no lo escuchan, dice, mucho cuidado, porque yo les voy a dar ese profeta. Dice, versículo 20: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y aquí es donde viene una cosa muy tremenda, digamos, para esas personas que se creen profetas. Mire que levantarse uno y decir: yo soy profeta y profetizo en el nombre del Señor que usted va a tener una casa, yo profetizo sobre usted esto. Mire que el Señor está haciendo una advertencia. El que hable cosas que no vienen de parte de él, dice, morirá. Y no se habla del morir material, porque como morirse materialmente, pues todos nos iremos a morir y pasará. El problema es morirse espiritualmente, y yo creo que el Señor habla aquí es de la muerte espiritual, es vivir apartado eternamente de la presencia de Dios. Esa es la muerte espiritual. Por eso no se puede levantar cosas como esas, ni lanzarse a ser profeta cuando Dios no lo ha mandado. Miren lo que dice en el versículo 21. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? O que él ha hablado. El Señor en su sabiduría se dio cuenta. Dijo: bueno, el pueblo de Israel va a decir: bueno, pero nos va a enviar una persona, y este va a decir: no, es que en el nombre del Señor les profetizo que va a lloverles a ustedes granizo y fuego. Y ellos se preguntarán: bueno, ¿y cómo sabemos que ese no viene en nombre del Señor? ¿O cómo sabremos que sí es un profeta de verdad? Hoy en día podríamos preguntarnos eso. ¿Cómo yo reconozco que el que está allá parado es un profeta de verdad o no es un profeta de verdad? El Señor ahí da la respuesta. Versículo 22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová que él no habla.
Con presunción la habló el tal profeta, es decir, no tengas temor de él. El Señor les dice, mire, si se para allí un profeta y les dice, no, es que va a pasar esto por aquello y por aquello, y eso no se cumple, dice, ese profeta es un charlatán, ese no sabe de nada, dice, es decir, no le crean a ese profeta. Y eso pasa hoy en día. Si una persona se para allí, frente a un altar, y les dice, profetizo sobre ustedes que el año entrante será un año de abundancia, y eso no se cumple, mire, ese es un charlatán, ni le presten atención. Simplemente aléjense de eso, porque eso no es palabra de Dios. La forma como uno reconoce cuando un profeta habla en nombre de Dios. Lo que Dios habla se cumple 100%, ni siquiera 99.99. No, porque el Señor no es hijo de hombre para que miente, dice la palabra de Dios. Lo que Él dice se va a cumplir. Si un profeta se para y habla en el nombre del Señor y la cosa no se llega a cumplir, ese no es profeta. No le vuelvan a creer, ni lo vuelvan a mirar. Y eso pasa con muchos de esos profetas que hay por ahí. Entonces tengamos en cuenta eso. Por eso hay que tener en cuenta cuando se profetiza y cuando se adivina. ¿Dónde termina la adivinación y dónde comienza la profecía? Porque mucha gente tiende a adivinarle lo que a usted le va a pasar. Y quieren adivinarle su futuro, lo que va a pasar mañana o pasado. Y en lugar de profetizarle, decirle, yo le profetizo que usted se va a casar o que se va a ganar un carro, le están tratando de adivinar. Tengan en cuenta eso, que la adivinación y la profecía son dos cosas distintas. Y la adivinación lleva a la muerte. La profecía es para la gloria de Dios. ¿Dónde comienza la adivinación y dónde termina la profecía? Bueno saberlo. Falsos ungidos. Entonces, ya para un colofón terminar y saber es la diferenciación. Falsos ungidos. Ya sabemos entonces el ungido. Un apartado de Dios para una misión. Cualquier tipo de misión. Puede ser religiosa, puede ser dentro de la sociedad, política, lo que sea. Pero es un apartado de Dios. Primera de Juan capítulo 2:18 nos habla de los falsos. Dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y que ya han surgido muchos anticristos, o sea, falsos ungidos, porque el Cristo lo que significa es ungido. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no era parte de nosotros. Esos falsos cristos, ya le digo, Cristo lo que traduce es ungido. Esos falsos ungidos que se presentan por ahí, parece que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los falsos mesías, Mateo 24:24, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas. Y nos está hablando es para el final de los tiempos, para estos. Se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Es decir, entonces, como lo hemos dicho varias veces, no le crea usted a los milagros, que porque una persona está haciendo milagros, que porque allí pasan milagros o esto, los milagros no son señal de que son verdaderos hijos de Dios. ¿Que los milagros ocurren en los caminos de Dios? Sí, pero uno tiene que tener en cuenta cómo ocurren esos milagros y de dónde vienen esos milagros, porque los milagros no siempre son una señal de que son cosas de Dios. Mire que aquí dice, los falsos mesías y los profetas, esos falsos profetas, harán grandes, dice, grandes señales y milagros. Hay que tener en cuenta eso. Y los falsos profetas, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros igualmente falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y eso sí que se dan. Ya les mostré el caso de John Smith y otras falsas doctrinas. ¿Cómo han creado falsas doctrinas esos falsos maestros, esos falsos profetas? Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y alguna vez les dije esto justamente, que este pasaje nos habla de que a causa de esos falsos maestros, de esas falsas personas, de esos falsos profetas que se levantan, dice ahí, el camino de la verdad será blasfemado. Y desen cuenta que hoy, a causa de esos falsos, nosotros cuando vamos a evangelizar a una persona, inmediatamente nos critican, hablan mal de nosotros.
nos dicen, ah, claro, ustedes se quieren enriquecer, ah, claro, esos que tratan de vivir a costillas de otros, nosotros hemos ganado una muy mala reputación, y es en base a esas falsas doctrinas. Y este es un pasaje que nos habla de esto, que al final de los tiempos, la verdad, o sea, la que nosotros hablamos, será blasfemada a causa de esos falsos maestros y falsos profetas que están por ahí. Falsos ungidos, falsos mesías, falsos profetas. Tres cosas que parecen iguales, pero vea, hay diferencia en cada una de ellas. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor por siempre. Bueno, tener en claro algunos de esos conceptos, ¿no? Saber de qué se trata cada una de esas situaciones. A veces leemos y pensamos que todo es igual, pero no, cada uno tiene una connotación distinta. Y teniendo la definición de eso, igualmente la Biblia nos advierte que al final de los tiempos, que estos tiempos son peligrosos y que se levantarán muchos falsos de esos, tanto como ungidos, como mesías, como profetas, y que hay que tener cuidado. La misma Biblia nos muestra cómo nosotros nos daremos cuenta cuando hay un falso ungido, cuando hay un falso mesías, cuando hay un falso profeta. Es de sabios entonces darse cuenta cuáles son esos falsos y no juntarse con ellos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre bendito. Gracias por las personas que nos han acompañado en esta noche. Bendecimos a cada uno de los hogares, mi Señor, y pedimos para que tu santa bendición sea con nosotros, que tú nos dé la sabiduría y la luz para no caer en ningún tipo de error, Señor, sino que nos mantengamos en la verdad de tu palabra, en el encuentro contigo, Señor. Sigue mostrándonos, revelándonos, Señor, lo que tienes para con nosotros, que nosotros nos mantengamos firmes en la brecha, en la verdad, en solo tu verdad, mi Señor, en el conocimiento tuyo, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta noche, por esta reunión, y ponemos este fin de semana en tus santas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros y nos veremos en una próxima reunión. Hasta siempre. Dios les bendiga.